Primer ejemplo que vamos a ver es crear una lista de tareas. Esto que ven aquí en la pantalla es el trabajo final, es como va a quedar. Tiene una entrada de formulario con un botón de agregar, submit, y acá abajo les va a aparecer las tareas que vayan agregando. Por ejemplo, vamos a poner hacer el video tutorial. Ahí aparece la tarea. Si creamos eh, otra tarea más, vamos a poner buscar a mi hijo a inglés. Y vamos creando las diferentes tareas. Una vez que las vamos terminando, se eliminan. Este trabajo es muy simple. En sí está hecho con HTML para todo lo que es la parte visual, junto con CSS, la estructura. La base de datos vamos a utilizar MySQL y toda la programación va a estar realizada en PHP. El MySQL hay que crear una base de datos con una sola tabla. Acá van a tener dos campos, uno que es un ID y otro que es el nombre de la tarea o nueva tarea. Ahora vamos a continuar creando la base de datos. En esta parte del proceso de creación del to-do list es crear una base de datos. Lo primero que vamos a hacer es crear la base de datos. En mi caso ya está creada porque el ejemplo está corriendo, pero les voy a explicar cómo lo tienen que hacer. El ejemplo que estamos viendo tiene esta base de datos que es EJCRUD2. Ese es el nombre de la base de datos y la tabla que nosotros vamos a utilizar es esta que está aquí, se llama tareas. Si nosotros accedemos a tareas, vamos a ver que en la estructura se van a encontrar con que tienen dos campos, un ID con una clave única de entero de 11, autoincremental, y un segundo campo que es descripción. Varchar 255 con la configuración de caracteres y ninguna otra configuración. Esto es la creación de la base de datos. Este sería el varchar. El ID es como para ir haciendo un autoincremental y hacer un ordenamiento. Y ahora, en el próximo video, lo que vamos a hacer es, vamos a preparar el HTML, la integración con la base de datos y el PHP para darle funcionalidad. Van a tener dos PHP de funcionalidades, uno para agregar, para hacer el proceso de carga del to-do list, y otro para borrar, que es lo que se ejecuta. Para agregar es el botón agregar y se va a ejecutar cuando uno pulse eliminar la tarea que está al costado. ¿Ok? Bien, esto es la primera parte. Seguimos. En la parte del video, lo que tenemos que hacer es, para darle funcionalidad, o sea, para empezar a trabajar con todos los archivos PHP, que van a ser exactamente tres: el index, el add task, que es para subir una tarea, y el delete tags, todos .php, para dar de baja la tarea. Lo que vamos a hacer primero es crear la conexión a la base de datos. Para ello, nosotros lo que vamos a hacer ahora es crear un archivo db.php, que bueno, aquí está creado, pero se los voy a comentar, donde vamos a tener los datos de conexión a la base de datos. La base de datos está puesto en un servidor local que lo creamos en el video anterior. Obviamente, para acceder vamos a tener que utilizar localhost. Localhost o 127.0.0.1, pero bueno, en este caso yo puse localhost. Los usuarios y las passwords de cada uno de los servidores locales pueden cambiar. En mi caso es root el usuario y la password es root. Y el nombre de la base de datos, que nosotros ya la habíamos creado, es EJCRUD2. Bien, acá lo que hacemos es crear una variable de conexión de MySQL, que es pesoscon, y le pasamos los valores que definimos acá. O sea, esta variable va a tomar el valor host, que es localhost, el valor de user, que es root, el valor de path, que vuelve a ser root, y el valor de la base de datos, que es EJCRUD2.
luego de hacer esto, lo que tenemos que hacer es verificar la conexión. O sea, le tenemos que decir que si pesos con, que es la variable que tenemos aquí, da un error, la conexión es fallida, mata la conexión y sale del sistema. Esto es repetitivo para todos los ejemplos que vayamos viendo de aquí en adelante. En la sección del video lo que vamos a empezar a trabajar es con el HTML primero y con el PHP luego para darle las funcionalidades. Si bien nosotros tenemos tres archivos, uno que es el index, el add y el delete, nosotros vamos a trabajar primero por el index, que es en definitiva lo que vamos a ver en esta página. Si ustedes ven y ya han visto otros tutoriales, la otra parte de tutoriales, que es la creación de HTML y la creación de CSS, no les va a resultar muy extraño lo que aparece a partir del doctype hasta la línea número 39, que es un simple código HTML donde vamos a encontrar fundamentalmente en el body, o sea de la línea número 17, un div, que es un contenedor, que es esto que vemos acá, y vamos a encontrar un H1 que es My To Do List, que es esto que está aquí, y vamos a tener un input y un botón, que es esto que es el input y esto que es el botón, donde el botón agregar hace una acción, llama a una acción. La acción es, obviamente, como vamos a agregar, vamos a llamar al archivo add-tags .php, que la funcionalidad la vamos a ver después. Esto, el input, que es simplemente esto que está acá, nos va a permitir generar una nueva tarea para luego poder ser almacenada cuando llame a este archivo a la base de datos. Hasta acá nosotros lo único que hicimos es crear una máscara de formulario y llamar a través del método post a una acción que es este archivo que está aquí. No hicimos nada más. El placeholder es nueva tarea, que es esto que está aquí escrito. Le decimos que este campo es requerido, o sea que si nosotros hacemos clic y no ponemos nada, nos va a decir completa este campo. Esto quiere decir requerido. Y el botón de Submit, agregar, lo único que va a hacer es llamar a esta acción. Este código es lo que nosotros estamos viendo en esta parte de aquí. Bien. Ahora, si bien esto es el HTML, nosotros aquí abajo, si ustedes ven, tienen un fragmento de código PHP que lo que nos va a hacer es, nos va a traer los resultados que levantamos de la base de datos, esta db. Digamos, db, que es la base de datos, la conexión a la base de datos, de la tabla tarea. Entonces, aquí lo que va a hacer es mostrar todas las tareas en una lista, que justamente es lo que va a aparecer aquí abajo. Donde, si ustedes se fijan acá, el eco es para mostrar una fila con descripción, con lo que nosotros traemos de descripción. ¿Y esto qué es? Esto es un llamado ¿a qué? A eliminar. Si ustedes lo ven, acá tienen eliminar. Esta es la descripción de una tarea que hemos creado antes, y si yo le doy acción, me va a llamar al archivo delete tags.php. Esto lo que hace es mostrar, en el caso de que el número de filas sea mayor que 0, me va a mostrar todas las tareas que fuimos creando en forma descendente. En el caso de que la base de datos no tenga ningún elemento a mostrar, o sea que num_rows, sea mayor, o sea, no sea mayor que 0, quiere decir que no existe, no hay ninguna columna, va a aparecer no hay tareas. Si yo ahora borro esta tarea, me va a aparecer no hay tarea, o sea que el flujo del programa estaría llegando a este lugar. Entonces, como conclusión, nosotros tenemos que
hacer una consulta a la base de datos, traemos todos los datos de la tabla tarea, lo almacenamos en una variable de resultados y lo que hacemos acá es mostrar si la variable de resultado es mayor que 0, hace un while y va pasando una fila tras otra fila, pone la descripción y un eliminar, pero el eliminar va acompañado del ID, ¿ok? Porque no puede borrar todas las tareas. Borramos de a una tarea. Si nosotros creamos aquí, por ejemplo, una tarea nueva, nueva tarea, nos va a aparecer aquí, y si creamos otra nueva tarea, nos va a crear otra abajo, ¿ok? Bien, entonces el ID es y el eliminar es el ID y el eliminar de la tarea que nosotros queramos eliminar en ese momento. Y si quisiéramos agregar, llamamos con este botón a addTask.php, que en el próximo video les voy a explicar cómo funciona. Una cosa más con respecto a las conexiones a la base de datos. Nosotros tenemos la posibilidad de crear la conexión en cada una de las páginas, o sea, copiar este código y replicarlo en cada una de las páginas que tengan vinculación con la base de datos. En sí no está mal, pero no es una buena práctica. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, por lo menos en todos los proyectos que desarrollemos en los ejemplos, es crear un archivo de conexión, crear todo el archivo de conexión, o sea, poner todas las credenciales, crear la conexión y verificar la conexión, todo en un archivo que en este caso se va a llamar db.php, y lo que vamos a hacer que en cada página que nosotros tengamos alguna funcionalidad de base de datos, hacer un include a este archivo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de hacerlo de la otra forma, digamos, copiar todo esto en cada una de las páginas o hacerlo con un include? Es que si el día de mañana ustedes modifican y, digamos, lo ponen en producción, no lo dejan en un localhost, lo pasan a un servidor en producción, van a tener que cambiar las credenciales. Y si el sitio es demasiado grande, van a tener que cambiar todos los archivos, todas las credenciales. En este caso, crean un solo archivo, ponen todas las credenciales, hacen la conexión, hacen la verificación y después simplemente con un include al db, en este caso .php, incluye el archivo de conexión a la base de datos. Fíjense que lo tienen en todos los archivos. Nosotros en este ejemplo vamos a trabajar con un index, con un add y con un delete. Son 3 archivos. Este para mostrar, este para darle la funcionalidad de agregar una tarea y este es para darle la funcionalidad de borrar una tarea. En esta última parte del código y volviendo al index, lo vamos a ver aquí. Cuando nosotros queremos agregar un nuevo registro, una nueva tarea, acuérdense que ¿qué hacíamos? Llamábamos a este archivo addTask.php a través del método post. Entonces, lo que hacemos aquí es llamar a este archivo, obviamente la conexión a la base de datos siempre. ¿Y qué es lo que hace? Lo primero es verifica si se envió el formulario a través de ese método, ¿sí? Entonces, lo que le preguntamos si en realidad se ha enviado ese formulario. ¿Y qué hacemos? Tomamos lo que le mandamos a través del método post, que es la descripción, que está aquí en esta parte, y se lo asignamos a una variable que es pesos descripción. Luego de esto, lo que hacemos es insertar a la nueva tarea a la base de datos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un insert to, que esto no difiere mucho de lo que hacen en SQL, sobre la tabla tareas, descripción, ¿con qué valor? Con el valor que nosotros tenemos asignado a la variable pesos descripción. ¿Ok? Y después de hacer esto, lo que hacemos es, si realmente impactó en la base de datos,
o sea, si es verdad, si se hizo todo esto, acuérdense que esto está dentro de este if, le decimos al sistema que nos envíe otra vez a la página index.php, redirige a la página principal después de agregar una tarea. Si no se pudo grabar en la base de datos, si hubo algún problema, se cortó el enlace de la base de datos, nos equivocamos en los valores del db.php, nos va a dar un error y va a terminar la conexión. Y si todo salió como esperábamos, se cierra la conexión y se termina el programa. En esta última parte del video del to-do list, lo que vamos a hacer es mostrar cómo se borra un registro. Nosotros hasta ahora, para hacer envío de formulario, utilizábamos el método POST. Bueno, en este caso lo que vamos a usar es el método GET. Hay dos métodos. El método POST, que es más seguro porque no se muestra en la URL cuando se envían los datos, y el método GET es menos seguro y es el que no se utiliza para modificar estructuras de base de datos, por ejemplo, hacer un borrado de registro, pero en este caso, porque es explicativo, lo vamos a hacer con el método GETS. Fíjense, por lo que yo les dije recién, que el método GETS justamente lo que hace es enviar, en Google, por ejemplo, es enviar la información que nosotros le estamos escribiendo acá en el zócalo de búsqueda, y fíjense que lo que hace, pone sitio y web. O sea que nosotros lo que estamos haciendo es buscar sitio y web. Pasa por la URL. En el método POST esto no está pasando. Si yo quisiera ver si yo hago esto, pongo sitio diseño. Si yo estoy inyectando código, ven que aquí me estaría apareciendo sitio diseño. Yo modifiqué la estructura de la consulta dentro del método get. En el método post eso no pasa porque yo no podría manipular la consulta. Esto es muy complicado si lo usamos para inyectar código.